Pedro Ferriz de Con, en Central FM. Equilibrio. ¿Cómo están, queridos amigos? Los saludo con muchísimo gusto esta mañana. Yo soy Dore Ferriz, estoy aquí a nombre de Pedro Ferriz de Con. Quiero saludarlos a todos ustedes y también a todas las estaciones hermanas afiliadas que nos hacen el favor de replicarnos en diferentes puntos de la República Mexicana, porque gracias a ellos estamos en sintonía contigo. También quiero invitarte a que nos sigas en todas las plataformas digitales que Central tiene para todos ustedes y por supuesto a que respondas y participes en la pregunta que les tenemos preparada para el día de hoy. Hoy hay muchísima información y si gustan, pues arrancamos con todo. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Por mayoría de votos, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidieron darle la razón a MC al Grupo Plural del Senado de la República en su demanda de ser incluidos en la comisión permanente a partir de los próximos periodos. La sentencia indicó que el Senado deberá regular la participación del Grupo Plural en esa comisión y en otros órganos legislativos. Felipe de la Mata, magistrado ponente, explicó que la sentencia representa un parteaguas en la evolución de la línea jurisprudencial del tribunal al modificar el criterio de precedentes que desechaban decisiones parlamentarias. Puntualizó que la decisión es diferenciar entre decisiones políticas parlamentarias y otras en donde se afectan derechos políticos electorales y en el ejercicio de su cargo con los actos de los congresos. Inconforme con los cuestionamientos de Morena a la comisión que se formó para recabar casos de abusos y violaciones a los derechos humanos en Veracruz, el senador Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano, anunció que deja la presidencia de este órgano. La defensa de los derechos de la gente se puede y se va a dar desde todas las trincheras. Y es por esta razón que he decidido renunciar a la presidencia de la Comisión Especial si Morena utiliza su mayoría para acallar las voces disidentes, para impedir que la justicia se haga valer y proteger a un gobernador criminal. Nosotros vamos a convocar a las ciudadanas y ciudadanos para impedir que en Veracruz siga prevaleciendo el abuso de poder y la impunidad. Ni el presidente de la República ni su mayoría han entendido que México estaba antes y estará después de ellos. Bien dicho, Dante. Y Delgado acusó que Morena optó por seguir instrucciones presidenciales en lugar de defender a los ciudadanos. Entiendo que esa es la razón por la que obedecen instrucciones del Ejecutivo y aprueban leyes sin modificar una coma, aprueban presupuestos sin modificar una sola partida, y hoy se manifiestan en contra del trabajo de la Comisión Especial. Prefieren proteger a un gobernador autoritario e incompetente antes de hacer prevalecer la justicia y defender a ciudadanas y ciudadanos inocentes. Por otra parte, el INE prepara procedimientos legales contra los promotores de firmas para la revocación de mandato con anomalías, luego de que detectaron 1 millón de rúbricas con irregularidades. Consejeros electorales advirtieron que se tomarán acciones conforme a derecho en contra de los promotores que entregaron signaturas de personas recluidas en la cárcel, que sumaron 1,265 de muertos, que alcanzaron 17,833 por usurpación 5 y de cientos de copias de credenciales usadas para otros trámites ciudadanos. Así habló Ciro Murayama. Eso no será sinónimo de inacción legal ni de impunidad, pues se podrá saber qué promotores y auxiliares usaron de manera ilegal datos del listado nominal. Quiero decir que todos los datos del informe se refiere a la entrega en papel que hizo la Asociación Civil Que Siga la Democracia.
Jaime Rivera indicó que reconocen que muchas fallas son atribuibles a errores en el llenado, sin embargo, otras son conductas intencionales que violan las normas. Si se encuentran falsificaciones de las que se pueda presumir dolo, se dará vista a las autoridades competentes. Víctor Hugo Sondón, representante del PAN ante el INE, consideró que en la revisión de firmas se evidenció que Morena, incluidos sus gobernadores, legisladores y funcionarios a través de una organización civil, se movilizaron para recopilar las firmas. Ironizó que los morenistas no solo operaron en edificios públicos, plazas o en eventos gubernamentales, sino también en panteones. Mario Yergo, representante de Morena, no habló sobre las rúbricas irregulares y pidió suspender el conteo. Justo de cara a la revocación del mandato, el INE estableció que el día 4 de febrero al 10 de abril, toda la propaganda de los gobiernos federales, estatales y municipales deberá suspenderse. El documento no hizo referencia específica a la conferencia matutina de Andrés López, sin embargo, se aclara que toda autoridad tiene prohibido difundir logros de la administración. Para el diálogo agendado con Gobernación en materia eléctrica, la dirigencia del PAN llevará una propuesta para que, con el subsidio anual a la CFE de 73,000 millones de pesos, se costee un programa para masificar la generación de energía eléctrica con paneles solares. Marco Cortés, presidente nacional del Blanquiazul, manifestó su rechazo a la destructiva contrarreforma del gobierno morenista y explicó que con esa bolsa sería posible subsidiar al 100% los hogares de consumo básico, al 50% los del consumo medio y sin subsidio, pero con la obligación de tenerlos en los hogares de alto consumo. Opinó que es urgente que el dinero que gasta el actual gobierno en la refinería de Dos Bocas se invierta en plantas de energía eólica. Y la reforma eléctrica llevará a que en este mercado se cometan abusos y discrecionalidades de un grupo de personas con intereses políticos que actuarían sin contrapesos regulatorios. Así lo advirtió Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, al presentar la plataforma digital Energía para el Futuro. Comentó que es ilógico darle a la CFE la responsabilidad de ser el único que ofrece en un mercado tan gigantesco que tiene impacto en la sociedad. Según dicha plataforma, si se aprobara en sus términos la iniciativa, se regresaría a un viejo modelo que no sirve para el siglo XXI. Implicaría que el costo de la electricidad se incrementara 52% y se generaría 65% más emisiones de dióxido de carbono, CO2. De acuerdo a Salazar, en las discusiones en torno a la reforma eléctrica se radicalizan posiciones y se presentan números sin sustento, y por ello la iniciativa privada sintió la necesidad de lanzar un sitio donde fijen su postura y se expongan argumentos. Si México decide apostar por la producción y uso de hidrógeno verde, se tiene una capacidad de hasta 22 terawatts inestables en el país para realizar electrólisis. Dicha capacidad es detonada principalmente por el gran potencial fotovoltaico que se tiene en el noreste. Así lo expuso William Jensen, asesor técnico de la Alianza Energética entre México y Alemania. La economía mexicana habrá registrado 2 trimestres consecutivos con caídas al año pasado. En consecuencia, el país entraría en recesión, así lo dijo Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México. Explicó que en México no existe una definición de recesión, pero en los Estados Unidos se considera que una economía entra en ella cuando registra 2 trimestres consecutivos con caídas. En el tercer trimestre del año, la economía media por el PIB tuvo un descenso del 0.23% según estimaciones de INEGI. Los ingresos por suministro de bienes y servicios en el comercio de menudeo lograron su mayor avance en 8 meses al aumentar el 0.94% mensual en noviembre pasado, esto de acuerdo con cifras desestacionalizadas del INEGI. Observadores de la OIT, del INE y de la CNDH atestiguaron las votaciones que se llevarán a cabo en la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, los días 1 y 2 de febrero próximo. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral invitó
a estas instituciones a participar como observadores en la consulta que se realizará para elegir representación sindical, la cual sentará un precedente histórico en la protección de los derechos laborales de la región. Cooperativistas del Cruz Azul denunciaron ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos a Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF, y a Joseph González, agregado del FBI en México, por el uso indebido de documentos, según los cuales esa agencia estadounidense y la DEA solicitaron el congelamiento de cuentas de la asociación cementera. De acuerdo con la queja, Nieto utilizó un documento similar al presentado en otros casos que no tenía que ver con el asunto de Cruz Azul. Los inconformes argumentan que eso fue parte de una estrategia para desplazar a un grupo e instalar a una administración títere en la cooperativa. La Presidencia de la República informó sobre la destitución de 3 directores de seguridad alimentaria mexicana, Segalmex, ante la presunta comisión de irregularidades de servidores públicos, proveedores y prestadores de servicio que pudieran derivar en responsabilidades administrativas o penales. La separación del cargo se concretó luego de que la Secretaría de la Función Pública realizó diversos hallazgos tras ordenar la fiscalización del ejercicio del gasto en Segalmex, Leche Industrializada con Asupo S.A.D.C.B., Liconza y distribuidora e impulsora comercial con Asupo S.A.D.C.B., Diconza, correspondiente a los años 2019, 2020 y 2021. Según Presidencia, como consecuencia de las posibles irregularidades, se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República y no se reveló la identidad de los funcionarios retirados. Y a partir de febrero se podrá realizar el trámite completo de empacado en línea en la Ciudad de México. Autoridades capitalinas anunciaron que el proceso podrá ser virtual en su totalidad y solo se deberá elegir un módulo para recoger posteriormente las placas. Andrés Lajos, titular de la Secretaría de Movilidad, explicó que cuando una persona compre un vehículo nuevo, se le dará una factura electrónica, archivo que subirá al sistema, que se habilitará el próximo mes y que con ello se podrá continuar todo el trámite. Ante la intención de otras entidades de ser parte del derecho que regulariza la importación ilegal de autos chocolate, Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, pidió a Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, que no se sume. Requerimos el uso de los recursos públicos concurrentes con la inversión privada para contar en todas las ciudades del país con sistemas de movilidad integrados cuyo eje, lo repito, sea el transporte público. No podemos aspirar a convertir a nuestro país en el basurero automotriz de Estados Unidos. Por otra parte, Andrés Manuel López Obrador dijo que está dispuesto a solicitar la intervención del Poder Judicial para facilitar la venta de Banamex para que no demore por el litigio de oceanografía contra el banco. Nosotros vamos a facilitar trámites para que se lleve a cabo la operación de Banamex. Y si es necesario, pues vamos a solicitar la intervención del Poder Judicial. Hay estos litigios que tienen que ver con Oceanografía, que era una empresa, en efecto, predilecta durante el gobierno de Fox y de Calderón. Les entregaron muchísimos contratos por asignación directa y tenían también apoyo de la Secretaría de Hacienda y se llevó a cabo esa operación a la que mencionas, de unos créditos y falsificación de facturas, un litigio
de corrupción en la cúpula. Hay que ponerle por uno, así como en el WhatsApp, para que vaya más rápido. El titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, se ocupó más en quedar bien con Andrés López que en aclarar el costo de la cancelación de la IM, afirmó Iván Arturo Rodríguez Rivera, diputado del PAN. Adelantó que el blanquiazul pedirá un informe sobre el deslinde de responsabilidades ante las diferentes cifras que hay sobre el costo de cancelación de la obra. Carlos Slim no entrará por ahora al mercado de la televisión de paga, informaron fuentes del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 3 de los 5 comisionados del Pleno votaron contra el proyecto que busca dar a Claro TV la concesión para brindar el servicio por considerar que el documento presentado es deficiente, por lo que tendrá que ser reformulado. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de la plataforma de tu elección, recordándoles que estamos también en diferentes lugares a través de nuestras estaciones hermanas afiliadas a lo largo y ancho de la República Mexicana. Yo soy Dore Ferriz y estoy aquí a nombre de Pedro Ferriz de Con y continuemos con todas las noticias. Les platico que Emilio Lozoya continuará preso en el reclusorio norte por el caso Odebrecht y Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control, resolvió que la Fiscalía General de la República acreditó que el exdirector de Pemex cuenta con los antecedentes procesales, los recursos económicos y redes familiares para darse a la fuga. Un tribunal federal desechó el amparo presentado por Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF, contra la libertad provisional concedida a Emilio Lozoya en el caso de agronitrogenados, lo que ratifica el beneficio al exdirector de Pemex. Argumentó que son improcedentes los amparos presentados por personas morales oficiales como la UIF, salvo que reclame una afectación a su patrimonio, lo que no sucede en este asunto. No cesa la violencia en Zacatecas. Fueron localizados 2 cuerpos colgados en un puente y un vehículo con 3 cadáveres de policías municipales entre el 18 y el 25 de enero. La entidad acumuló 24 homicidios dolosos, es decir, en promedio más de 3 al día, de acuerdo con el informe de seguridad de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. Hombres armados que viajaban en una motocicleta mataron a balazos al chofer de un taxi y a su acompañante en la costera Miguel Alemán en Acapulco. 2 policías comunitarios murieron y 4 más resultaron heridos tras un enfrentamiento con un grupo de civiles armados de Buenavista de la Salud del municipio de Chilpancingo, allá en Guerrero. Cientos de personas marcharon en distintas entidades del país como Baja California, Ciudad de México, Guerrero y Chihuahua para exigir justicia por los asesinatos en Tijuana de los periodistas Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado López. Y Andrés López envió un equipo especializado de fuerzas federales e inteligencia militar a Tijuana para coayudar con las investigaciones de los homicidios de los comunicadores. El Ejecutivo Federal aclaró que no reconsiderará su propuesta de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá, acusado públicamente de acoso sexual luego de críticas de distintos sectores y de una carta enviada por la Cancillería panameña. No, okay. Porque nosotros consideramos que es una persona capaz. Ya lo dije la vez pasada, es uno de los mejores historiadores de este país. Sí, es tan buen historiador como él mismo. El atraso escolar incrementó por la pandemia del coronavirus 19. Entre los aprendizajes más afectados están la lectura, con hasta 23% de un ciclo escolar al otro, matemáticas con 8%, donde hay alumnos que no recuerdan cómo pronunciar números de 2 dígitos, según la investigación de Mexicanos Primero, y la organización civil presentó en la conferencia de prensa Regresamos para Aprender una actualización de datos del estudio Equidad y Regreso, en el que se evidencian retrocesos para los estudiantes que no han querido o podido retornar a las aulas. Katia Carranza, investigadora en Mexicanos Primero, resaltó que actualmente esta es la única medición de aprendizaje disponible en el país y debido a su relevancia, organismos como la UNESCO,
UNICEF y el Banco de México integraron los datos en sus reportes. El análisis contempla a 2,000 niños y adolescentes de 10 a 15 años a los que se les aplicó en el campo o de forma directa la prueba internacional de medición independiente de aprendizajes. Casi 1 de cada 10 estudiantes de 10 a 15 años no puede nombrar un número de 2 dígitos. De 10 a 15 años la situación es muy grave. Ya con que digas cuántos años tienes, 10, 15, ya son 2 dígitos, ¿no? Es grave la situación. Durante el 2021, 25 estados del país reprobaron en transparencia respecto a la información sobre el gasto que ejercen en el sector salud. 3 más de un año atrás reveló el índice de transparencia del gasto en salud de las entidades federativas, edición 2022, realizada por Aregional. De acuerdo con la consultora, en medio de la pandemia del COVID-19, 25 de los 32 estados del país obtuvieron calificaciones menores a los 60 puntos de 100 posibles, lo que se traduce en una evaluación reprobatoria y refleja que la transparencia de cada uno en este rubro es deficiente, y eso lo sabíamos. Por tercer día consecutivo, después del cateterismo que le practicaron a Andrés López, salió de Palacio Nacional para hacer ejercicio. De gorra y ropa deportiva, llegó al parque de béisbol de la Alianza de Tranviarios en la alcaldía Iztapalapa, acompañado de colaboradores y de su hijo menor, Jesús Ernesto. El primer mandatario usó sus redes sociales para felicitar al ex beisbolista dominicano David Ortiz, Big Papi, por ingresar al Salón de la Fama de las Grandes Ligas. México recibió la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, un grupo de integración en Colombia, Perú y Chile, en una conferencia en la que se firmó un acuerdo comercial con Singapur, lo que permite convertirse en el primer estado asociado del organismo. Y Estados Unidos entregó una respuesta por escrito a las demandas de Rusia sobre seguridad, paso clave en el frágil proceso diplomático, mientras tropas rusas realizan nuevos ejercicios militares por tierra y mar cerca de Ucrania. Anthony Blinken, secretario de Estado norteamericano, dijo que el documento entregado en persona por John Sullivan, embajador de los Estados Unidos en Moscú, aborda las preocupaciones de Rusia y plantea las de Washington y sus aliados. Detalló que la respuesta establece un camino diplomático serio si Rusia lo elige y contiene una evaluación pragmática de los principios en torno a las preocupaciones que Moscú manifestó. Reiteró que Estados Unidos está abierto al diálogo. Putting things in writing is also a good way, as we do all the time across the board, is a good way to make sure we're as precise as possible. And the Russians understand our positions, our ideas as clearly as possible. Right now, the document is with them and the ball is in their court. Dice en español, poniendo las cosas por escrito es una muy buena manera de asegurarse de ser tan preciso como sea posible y que los rusos entiendan nuestra posición, nuestras ideas tan claro como se pueda. En este momento el documento está en sus manos y por lo tanto la pelota está en su cancha, así lo dijo. Por otra parte, Washington urgió a sus ciudadanos a abandonar Ucrania dadas las continuas tensiones con Rusia y la situación de seguridad impredecible en la nación de Europa del Este. El juez liberal Stephen Breyer, de 83 años, el magistrado de mayor edad en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, se jubilará a fines de junio, reportaron el miércoles NBC News y CNN, lo que ofrecería al presidente Joe Biden la oportunidad de nombrar a un sucesor. Cabe recordar que una de las promesas de campaña del demócrata fue nominar a una mujer negra, vamos a ponerlo afroamericana, ¿no?, para ocupar cualquier vacante en la corte. Breyer fue autor de importantes fallos que defendieron el derecho al aborto y el acceso a la atención médica y ayudó también a promover los derechos de los movimientos LGBTIQ y cuestionó la constitucionalidad de la pena de muerte, pero a menudo distinto en un tribunal que se movió hacia la derecha y actualmente tiene una mayoría conservadora de 6-3.
La Reserva Federal de los Estados Unidos, Fed, mantuvo estables las tasas de interés a corto plazo en un rango del 0 al 0.25% y reiteró intenciones de subsidiarlas a mediados de marzo, el último giro hacia la eliminación del estímulo para moderar la inflación elevada. La Organización Mundial de Comercio autorizó a China a imponer aranceles a productos a los Estados Unidos por un valor de $645 millones en represalia por medidas de antidoping norteamericanas en una disputa que se remonta al año 2012. Michelle Lujan Grisham, gobernadora de Nuevo México, se convirtió en profesora sustituta en medio de la escasez de personal que enfrentan las escuelas en los Estados Unidos por el aumento de casos de la variante Omicron del coronavirus. Y un hospital estadounidense rechazó a un paciente para un trasplante de corazón porque no está vacunado contra el COVID-19, lo que mermará sus opciones de supervivencia, según responsables. Sí, para ingresar al hospital, sobre todo si vas a tener una intervención quirúrgica, te piden una prueba de COVID y te piden también que tengas por lo menos 2 vacunas de las 3 que en teoría ya tendrías que tener en los Estados Unidos. También pues tenía que haber tomado medidas, ¿no? Estados Unidos envió 400 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a países necesitados como parte de su promesa de donar más de 1.100 millones de inyecciones, así lo anunció la Casa Blanca. El último lote incluyó 3.2 millones de dosis de la fórmula Pfizer-BioNTech para Bangladesh y 4.7 millones para Pakistán. La información fue confirmada por Jeff Cientis, coordinador de la respuesta al COVID-19 en la administración de Joe Biden. In addition to driving vaccination progress here at home, the U.S. continues to lead the effort to help vaccinate the world. At President Biden's direction, we're donating 1.2 billion vaccine doses, the largest commitment in the world. And today we will hit a major milestone in our global effort. 400 million vaccine doses shipped to 112 countries. 400 million doses shipped for free with no strings attached. Dice así, para agregar al comentario y poder avanzar en materia de vacunas aquí en la Casa de los Estados Unidos y continuar liderando el esfuerzo para ayudar a vacunar a todo el mundo, bajo el liderazgo del presidente Biden, vamos a donar 1.2 billones de dosis de vacuna, que es como una de las promesas más amplias que se le está brindando al mundo. Y hoy se pone una importante piedra en el esfuerzo global, con 400 millones de dosis de vacunas que ya zarparon a 112 ciudades y 400 millones de dosis zarparon nuevamente libres de costo y con ningún tipo de ataduras. Por otra parte, el mundo registró 21 millones de nuevos casos de coronavirus la semana pasada, el peor dato semanal desde el inicio de la pandemia, así lo dijo la OMS. La cifra de decesos se mantuvo casi inalterable en más de 50,000. En su evaluación semanal de la pandemia, la OMS precisó que el número de casos de COVID-19 subió en un 5% y que el ritmo de expansión parece estar frenándose, pues solo en la mitad de las regiones aumentaron los positivos. A principios de mes se batió el récord de contagios con 9.5 millones luego de un repunte del 71% con respecto a la semana anterior, mientras la variante Omicron, altamente contagiosa, se propagaba por todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, el mayor incremento en los positivos se dio en Medio Oriente, con un alza de 39%, seguido de un aumento del 36% en el sudeste asiático, y las muertes subieron en esas dos regiones, además de América, pero cayeron en las otras. Y esto también se debe a que la prueba, en este sentido del Omicron, la prueba rápida, no sale positiva sino hasta el tercer día de que ya presenta síntomas, y esto se presta a una mayor propagación del coronavirus y a una mayor cantidad de resultados negativos, de falsos negativos, ¿no?
Por otra parte, Francia aprobó una nueva ley que prohíbe las llamadas terapias de conversión y autoriza penas de hasta 3 años de prisión y multas de 45,000 euros para quienes empleen esta práctica desacreditada científicamente para tratar de cambiar la orientación sexual o la identidad de género de las personas LGBTIQ. En un mundo, en el siglo XXI, en un mundo global, no necesitamos terapias de conversión, para nada. Y por supuesto que tiene que estar penalizado. Lo que necesitamos es la aceptación de lo que está sucediendo y nuevamente pues regirse a través de una sola regla mundial que tiene que ganar el amor. Para amar no hay límites, no hay reglas. Por último, el Papa Francisco dijo que los padres de hijos homosexuales no deben condenarlos, sino ofrecerles apoyo. Genitori che vedono orientamenti sessuali diversi nei figli e come gestire questo e accompagnare i figli e non nascondersi in un atteggiamento condannatorio. Eso, anche parliamo italiano, y ahí les va a los padres que ven estas orientaciones o tienen o están viviendo estas orientaciones sexuales en sus hijos y tienen que o no saben cómo manejar esta situación, pueden solamente pues acompañarlos, no esconderse detrás de una actitud de condena. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de todas las plataformas que Central FM tiene para ti. Yo soy Dore Ferriz y estoy aquí a nombre de Pedro Ferriz de Con y bueno, vamos a hablar del Tren Maya el día de hoy. Platicarles que el Diolcos, así se llama, Diolcos con K, es el antecedente del ferrocarril. Este funcionó en Grecia en el siglo VI antes de Cristo. Imagínense, ya tiene muchísimo de haber existido y es un método que, al revés de todos los trenes modernos, no tenía los rieles elevados, sino los tenía surcados en la roca. Era un como riel dentro de la roca por donde se metían las llantas y entonces pues ya podían ser jalados, a lo mejor por caballos, si bien les iba, o si no por esclavos, ya saben que en la época se utilizaban también, pero es este tallado convexo por donde embonaban la carreta y entonces ya podían jalar. Y bueno, de aquel proyecto vino una nueva idea hasta el siglo VII después de Cristo, esto con un pequeño vagón de vapor que se utilizaba en las minas de Transilvania. Y pasaron 2100 años para transformar este medio de transporte. Del primer vagoncito que era jalado por caballos a pasar a un movimiento con vapor para sacar cositas de las minas allá en Transilvania, 2100 años. Y luego transcurrieron 100 años más para que pues la creatividad del ser humano le diera otro uso a este transporte humano y obtuviera pues ya un primer ferrocarril en Gran Bretaña que circuló de Stockton a Darlington en 1825 y luego para 1837, 12 años después, Cuba ya hacía uso de este medio de transporte pues que era muy moderno para aquel entonces, ¿no? Después de la creación del metro, que fue un boom para la humanidad, porque empezaron, además de empezar a transportar, transportaban materiales y luego empezaron a transportar personas, que fue el gran boom, pues se popularizó en todo el mundo y rápidamente se implementó en todas partes. La industria ferroviaria vivió una nueva pretensión, pasado el tiempo, y lo hizo eléctrico. Hizo un tren eléctrico, el primer tren bala, o se llama Shinkansen, que se remonta en Japón, que se abre en Japón y sirve para unir las ciudades de Tokio y de Osaka en 1964, cuando el movimiento hippie, cuando el movimiento estudiantil, o por ejemplo, el fin de la guerra, así pegadito al fin de la Guerra Fría, o estaban los Beatles también, ¿no? Y luego más adelante, ya pasada la perestroika, cuando Metallica, cuando los jeans rotos y los paliacates, cuando Ronald Reagan, viene el TGV. Ahí en Francia, de París a Lyon,
Y luego para 1981 se inaugura el tren por levitación, nuevamente en Inglaterra. O sea, Inglaterra es la capital que más roquea los trenes. Y luego en 1994, nuevamente Inglaterra, tocando tambores, inaugura con París el Eurostar, que rompe todos los esquemas, no nada más de los trenes, sino también de la construcción, logrando una construcción subterránea por debajo del Canal de la Mancha. Y bueno, hasta aquí lo que les ofrezco es un muy breve resumen de qué tipo de expectativas se podrían tener para un tren moderno en el siglo XXI. Estamos hablando del siglo pasado, trenes balas, trenes levitatorios. Miren, si nosotros ahorita en este momento le pedimos a un niño, dibújate un tren en el futuro, este niño seguramente va a diseñar un tren que no tenga ni rieles, que flote, que sea así como una especie de cápsula levitatoria, como un principio de ovni humano, ¿no? Donde los seres humanos podrán transportarse. Si alguna vez han visto los supersónicos, estos métodos de transporte que tenían en tubos, seguramente así dibujará un niño un tren. Ahora, si le preguntas a un niño, pero si le preguntas al presidente, música dramática, tiene el Tren Maya. Ese es su mayor creatividad, ese es su mayor impulso, su mayor imaginación, su máximo de innovación, el Tren Maya, que está creado a semejanza, con total arrogancia y total despreocupación por toda la devastación de las reservas ecológicas. Y sí, porque ahorita estamos en una era a favor de la vida animal, ha dejado muchos animales en extinción sin hogar, pero caray, no se nos puede olvidar tampoco que ha dejado a muchas comunidades enteras sin su hábitat también. Y creo que así como cerecita en el pastel, y hay que mencionarlo, de todo este capricho, de todo este derroche, del despilfarro económico que ha representado, en medio de una crisis pandémica mundial sin precedentes, en medio de una necesidad económica mundial sin precedentes, este pringüe tren es de vapor. Es de vapor. Es el siglo XXI y este gobierno de cuarta lo que sigue es apostándole a usanzas que ya no se usan, ya pasaron a la historia. Ya ni siquiera están en utilización y que además, pues su uso provoca una terrible indignación en medio de un calentamiento global, en medio de una crisis también en materia climática. ¡Cuánta opulencia!, ¿no? Yo así me imagino a María Antonieta, previo a la Revolución Francesa, cuando llegan y le dicen, el pueblo tiene hambre, y María Antonieta, que coman pasteles. Un poco así me imagino a AMLO, con ese despotismo, con esa prepotencia, con esa visión de lo que no le importa. Yo creo que nadie espera nada del tren. ¿Ustedes esperan algo del tren? Yo no han podido ni con la línea 12 del metro. No, además, el tren no representa nada para nosotros los mexicanos, no nos posiciona como potencia mundial, no nos van a voltear a ver de, uy, hicieron un Tren Maya, no nos posiciona, no nos van a voltear a ver, ni tampoco es un atractivo turístico, es carnicería turística, es canibalismo, porque obviamente los turistas que vienen a México, que justamente van a esas zonas, es para conocer la naturaleza, para salvaguardarla, para protegerla, y en el caso del Tren Maya, subirte al tren es como es ir en contra de los principios del propio turismo que llega a este país. Lo que queda de ese proyecto, lo que va a quedar de ese proyecto, yo no sé cómo la vean ustedes, pero de acuerdo a las imágenes que hemos podido ver en redes sociales, y yo honestamente no creo que terminen de hacer el tren, no les va a dar tiempo y no les va a alcanzar tampoco, va a quedar mucho cemento, va a quedar una terrible e imperdonable deforestación, la magia que aplican para la desaparición de miles de millones de pesos, y yo solo espero que el presidente tenga muy cerquita su botecito de Big Vaporub, porque eso le va a doler. La entrevista con Pedro Ferriz de Con.
Central FM. Equilibrio. Estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de la plataforma de tu elección. Yo soy Dore Ferriz, estoy aquí a nombre de Pedro Ferriz de Con y hoy nos vamos a enterar porque estamos a punto ya de entrar en periodo de sesiones y nos vamos a poner en comunicación con el diputado federal del PAN, Santiago Torreblanca, quien nos va a platicar qué viene en la agenda y pues nosotros como ciudadanos estemos enterados de lo que acontece en nuestro país. Santiago, te saludo con todo mi cariño esta mañana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás tú, tu auditorio? Muy bien, Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Es de nuestro interés saber cómo va a estar la agenda en este próximo periodo de sesiones para estar enterados de cómo va a avanzar nuestro país. Pues ayer arrancamos los trabajos, hoy va a ser un día arduo de 8 de la mañana a 9:30 de la noche. Y déjame decirte que ustedes tienen la primicia. Normalmente la agenda legislativa será una vez concluida la plenaria y ustedes van a ser el primer medio que van a saber grosso modo los que defendemos a México qué estamos proponiendo. En primer lugar, vamos por una reforma política electoral diferente a la del presidente, que regule gobiernos de coalición, que evite la sobrerepresentación, que evite que un partido tenga el 35% de las urnas y al rato tenga el 50% del Congreso. Vamos en contra de la militarización. Vamos a generar reglas claras para la operación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Hasta dónde, cómo y cuándo. Con un periodo paulatino, porque si sacamos al ejército de golpe y porrazo, el país se va para abajo. Pero la militarización no es la solución. Corrupción. El 60% de las adquisiciones de este país son por adjudicación directa. La Constitución te dice que debe ser la excepción. Vamos a dejar en claro que no más de un 30% de las adquisiciones puedan ser adjudicaciones directas en primer lugar, y quitar esa excepción de que si es el ejército no tenga que haber licitación, porque están siguiendo ese caminito para meter al ejército hasta para vender chilaquiles. ¿Qué más te puedo decir? Vamos a fortalecer a los órganos autónomos, vamos a garantizar que en los presupuestos no haya regresión, es decir, que si hay un presupuesto para estancias infantiles y madres solteras, no porque un gobierno se le ocurrió quitarla porque venía un gobierno anterior, viole derechos de mujeres y niñas y niños. Y en ese esquema vamos trabajando, va a ser un día muy arduo, esto es como el primer saque, y somos un grupo parlamentario muy talentoso de diputadas y diputados, y vamos a llegar a muy buenos resultados al final de la jornada del día de hoy. Por supuesto, de eso no, yo no tengo la menor duda, porque hay que velar a favor de una sociedad que tenga donde apoyarse, que se sienta protegida. Creo que hoy estamos viviendo una ola de cambio, Santiago, en todos los sentidos. Vino el COVID, nos movió el tapete, estamos viviendo un gobierno muy ocurrente, en donde de repente te encuentras con que un testamento político y cosas así cotidianas que a veces nos hacen pensar a los mexicanos, caray, tenemos que tener más seguridad en nuestra Constitución, tenemos que tener más estabilidad en nuestras leyes, necesitamos ver que tiene resultados nuestro país, y el hecho de que entren en sesiones, la verdad es que por lo menos como mexicanos decimos, bueno, es que ya vamos a avanzar un poco más. ¿Se va a tocar otros temas como es la reforma eléctrica, por ejemplo? Mira, la reforma eléctrica, nuestra posición es ser un dique de contención, evitar que el gobierno actual quiera concentrar adquisición, transmisión, distribución, despacho en la Comisión Federal de Electricidad, porque recordemos, claro que la rectoría del Estado en materia eléctrica debe permanecer, pero el Estado no es la CFE, el Estado es SENACE, CRE, CENER, y lo que quieren ellos es que un solo órgano y una sola persona decida quién vende, quién compra, quién transmite, a qué precio, qué central entra y cuál sale. Todo autoritarismo y toda concentración de poder, la historia nos lo ha enseñado, tiene resultados nefastos. De eso se trata Acción Nacional en este sexenio, en ser un dique a las ocurrencias y al culto a la personalidad, y hacer un país de instituciones. ¿Por qué Alemania y Estados Unidos funcionan a pesar de que tienen malos políticos, a pesar de que hay gente corrupta? Porque tienen instituciones fuertes, no ocurrencias y no mesías. Y Acción Nacional vamos a seguir siendo ese dique de contención
y esa luz de razón en esta legislatura. Y eso va a dar pie a que también, una vez que quede ya claro ese asunto, podamos entonces continuar nuestras negociaciones con el TIME, que Estados Unidos, porque sí traemos la agenda de Estados Unidos oliéndonos el cuello, ¿no? Están así de, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No? Eso por una parte, para el progreso del país. Ni siquiera las reformas eléctricas anteriores al sistema eléctrico nacional, se le quitaron los contratos, las plantas y demás a los particulares en indemnización. En ningún caso de la historia de México había pasado eso. En este caso, de golpe y porrazo, están desapareciendo todos los contratos y están diciendo borrón y cuenta nueva. Puedo llegar a darte un nuevo contrato si vienes a sentarte conmigo, Manuel Bartlett. Imagínate qué tamaño. Imagínate. No, bueno, eso es peligrosísimo. Lo que necesitamos es empezar a velar a favor de nuestro país. Y por último, el tema del desempleo, ¿lo van a abordar también? No, mira, es que el desempleo es una consecuencia de la mala situación económica. Lo que vamos a abordar es un conjunto de leyes. De hecho, tenemos diputadas y diputados expertos en la materia que ya están trabajando en la propuesta de reactivación económica. Va a haber una ley que se llame tal cual, Ley de Reactivación Económica. Una economía que crece es una economía que genera empleo. El problema de desempleo actual es un problema natural de una economía estancada en recesión con una inflación de más del 7%. Y claro que le vamos a entrar al tema. Nosotros somos el partido que realmente ve por las necesidades de la gente, no por los discursos. Y lo hemos demostrado en el pasado. Sabemos hacer las cosas. Y vamos a estar muy al pendiente, Santiago, y quiero que lo sepas, de los avances que tengan ahí en el PAN, obviamente para también apoyar a la misión, porque si a alguien le interesa que México esté bien, es a los mexicanos. Así es que adelante y vamos con todo. Muchísimas gracias. Aquí estamos las y los que defendemos a los mexicanos y no les vamos a fallar. Muchísimas gracias, Santiago, y estaremos muy, muy cerquita de ti y pues ahora sí que rezando para que todo fluya y salga bien. Así sea. Gracias, Santiago, desde aquí nuestro cariño. Muchísimas gracias, Santiago Torreblanca. Gracias. Ahí lo tienen, diputado federal del PAN. Y sí, México tiene muchos temas puestos sobre la mesa. Qué bueno que vamos a empezar a resolver algunos para, de alguna u otra manera, empezar a ver la luz al final del túnel, empezar a acomodar a un país que tiene ya la necesidad de ver derecho. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía con nosotros. Yo soy Dore Ferriz, estoy aquí a nombre de Pedro Ferriz de Con. Y vámonos con Braniff, que estamos así comiéndonos las uñas con lo que está pasando en Europa. Mi Braniff, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Dore. Pues sí, fíjate que si te estás tú, como quien dice, mordiendo las uñas, imagínate cómo está Joe Biden. Sí, no, bueno, colgado de la lámpara. Colgado de la lámpara. Sí, te tengo, fíjate, un update de la situación aquí en Ucrania. Ayer entregó una propuesta a Rusia. ¿Para qué? Pues sí, para terminar con este conflicto, ¿no? Te escuché en el resumen que decías que Antony Blinken decía que la bola estaba ahora sí del lado de Vladimir Putin porque le habían mandado este documento, que la bola estaba en su cancha. ¿Por qué? Porque decía, atendimos las demandas rusas. Pero, ¿qué dice la otra parte? Eso es importante, que tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque esta propuesta no fue bien recibida por Putin, porque dijo que no fue positiva, porque no se atendió, según dice, su principal petición. ¿Cuál es su principal petición? Pues que Ucrania no se convierta en parte de la OTAN. Eso no está en esta propuesta que le envían, y eso es lo principal que está pidiendo Vladimir Putin. Pero el portavoz del Kremlin dijo que esta propuesta escrita la tiene ya en su escritorio y que la está analizando a fondo Vladimir Putin. Eso va a tomar tiempo. O sea, sí, se le está haciendo cardíaca a Joe Biden, y sí, nos tiene, como a ti y como a mí y como a todos, mordiéndonos las uñas. Tienes razón. Pero justo hoy quiero hablar de este conflicto, de cómo está la OTAN frente a este conflicto. Porque habíamos platicado que Vladimir Putin veía una oportunidad que lo estaba fortaleciendo, que decía, este es el tiempo perfecto. This is the perfect timing. Eso es lo que piensa todas las noches Vladimir Putin. ¿Por qué? Por la falta de un liderazgo fuerte en Europa
Y es la verdad, ya no está Angela Merkel, pero también podría estar viendo un liderazgo resquebrajado dentro de la OTAN, que es la que le va a dar la batalla si decide invadir. La Alianza Atlántica, como sabemos, es una alianza militar que se formó en los años 40, que es liderada por Estados Unidos y que tiene sus miembros en Europa, o sea, varios países europeos, muchos de ellos ex parte de la Unión Soviética, que fueron los que se independizaron cuando cae la Unión Soviética. Pero lo que estamos viendo es que esa alianza no está completamente unida y no está sólida haciendo este frente. Y las cosas pasan por algo o por alguien. Y sí, voy a mencionar a alguien que nunca quieren oír, pero pues que es Donald Trump, porque ese es el antecedente de lo que estamos viendo hoy. Acuérdense cómo decía que Donald Trump que la OTAN era obsoleta, que nadie pagaba más cuotas que Estados Unidos, incluso amenazaba de sacar a Estados Unidos de esta alianza. Y de hecho hablaba mejor de Rusia que de sus aliados. Y esta hostilidad hacia Europa pues tuvo y tiene consecuencias hoy y es parte de lo que estamos viendo en estos momentos. Porque durante 75 años ningún presidente norteamericano había hablado mal de esta alianza hasta que llegó Donald Trump. El punto de este comentario es hacer notar que no hay una completa unidad ahí, Dore, en esta alianza que le va a hacer frente a Rusia, porque hay un elemento que falta, y ese elemento se llama Alemania. ¿Dónde está Alemania? Porque Dinamarca está enviando aviones a Lituania, Francia está diciendo que va a enviar tropas a Rumania, España al Mar Negro. El presidente Biden pues ha puesto en alerta a toda una gran cantidad, 8.500 miembros militares en Estados Unidos. ¿Y Alemania? ¿Dónde está esta democracia, la más grande y sólida de Europa? Porque Alemania se ha negado a mandar armamento a Ucrania para defenderse. Alemania tiene un nuevo canciller, Olaf Scholz, y hay una razón por la que no está uniéndose este frente, Dore, como debería. El gasoducto Nord Stream 2, que es el que va a correr por abajo del mar desde Rusia a Alemania y que va a ser la mayor fuente de energía para Alemania y la mayor fuente de ingresos para Rusia, porque va a proveer de gas a toda Europa. Y no todos ven con buenos ojos este gasoducto. De entrada, Ucrania no. ¿Por qué? Porque antes de que entre en operación este gasoducto, que ya está listo, ahora sí, ya está listo, antes de que empiece a andar, pues todo el gas pasa de Rusia a través de Ucrania. Y eso a Ucrania pues le retúen económicamente, por supuesto. Pero hay otro pero que se le ve a este gasoducto, que fíjate, es el más grande del mundo, Está impresionante. Hay una fotografía donde salen los agujeros y cabe 2 veces una persona en cada uno. Es una cosa enorme que va a correr por toda Europa y bueno, el asunto es que esto le va a dar muchísima influencia en la zona a Rusia y es por eso que no se ve con buenos ojos. Resumiendo el update, este conflicto de Ucrania está todavía, gracias a Dios, por la vía diplomática. Vamos a ver qué sucede en ese asunto. Claro, y para eso sirve justamente la diplomacia. Para eso sirve, para contener el enojo a veces de gobernantes o de otro tipo de negociaciones, y ya veremos qué sucede. Obviamente estaremos informados a través de tus redes de comunicación, y pues mañana con toda la información, mi Braniff, ¿cómo avanza? Aparte, ¿cómo avanza? De lunes para acá, ¿no? Hay un progreso en las negociaciones que todavía no se ve, pero sí ha habido un progreso, entonces ojalá y las aguas se calmen. Pero se complican por otras cosas también, Dore, porque también se van sumando cosas, sí. ¿No? Tenemos, por ejemplo, para acabarla de amolar a Boris Johnson, el primer ministro de Gran Bretaña, que tiene un problema enorme, está pero emproblemado, porque ya no es una, sino 2 fiestas a las que acudió en plena cerrazón, cuando nadie salía de sus casas, y él, Boris de fiesta, en la oficina, porque fue su cumpleaños, una fiesta sorpresa. Ahora sí que nunca habíamos visto una cruda post-fiesta tan fuerte como la de Boris Johnson, que está ahora sí su futuro político en juego. Y es que los mandatarios no dan a veces el ejemplo, Dore. La de Finlandia, que también, ya sabes que Finlandia fue un ejemplo en el manejo de la pandemia, también tuvo un evento cuando tuvo un contacto con un miembro de su equipo con coronavirus y decidió irse de fiesta, de antro, como decíamos las de mi generación. Sí, a mí también me tocó de antro. Se iba de antro a Helsinki, entonces hubo que pedir una disculpa ahí públicamente. Y bueno, nos veíamos más lejos.
Pues en México, Gatell, en la playa la vida es más sabrosa sin cubrebocas, ¿te acuerdas? Sí, claro. De ese asunto, pero bueno, ya se le están ahí fincando responsabilidades por el manejo de la pandemia, pero no te preocupes, Gatell, porque ya lo decía hoy por la mañana el presidente, que tiene todo su apoyo para enfrentar todo este tipo de cosas. Ah, sí, su protege. O sea, así funciona. Desgraciadamente. Muchísimas gracias, mi Braniff. Te mando todo mi cariño y te seguimos en tus redes sociales. Gracias por estar aquí, Adriana Braniff. Gracias, Dore. Saludos a todos. Besos. Muchísimas gracias. Ya lo tienen. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de todas las plataformas que tenemos para ti. Y ya tenemos para ustedes el resumen de las 8, platicarles que Movimiento Ciudadano y Grupo Plural del Senado serán incluidos en la comisión permanente a partir de los próximos periodos. Así lo determinó la TEPJF. Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano, dejó la presidencia de la comisión que se formó en el Senado para analizar abusos y violaciones a los derechos humanos en Veracruz. Argumentó hostigamiento de Morena. El INE prepara procedimientos legales contra los promotores de firmas para la revocación de mandato con anomalías, luego que detectaron 1 millón de rúbricas con irregularidades que siga la democracia de Morena. Víctor Hugo Sondón, representante del PAN ante el INE, ironizó que los morenistas no solo operan en edificios públicos, plazas o en eventos gubernamentales, sino también en los panteones. Y justo de cara a la revocación de mandato, el INE estableció que del 4 de febrero al día 10 de abril, toda la propaganda de los gobiernos federales, estatales y municipales deberá de suspenderse. El PAN propondrá que, con el subsidio anual de la CFE de 73,000 millones de pesos, se implemente un programa para masificar la generación de energía eléctrica con paneles solares. La reforma eléctrica llevará a que en este mercado se cometan abusos y discrecionalidades de un grupo de personas con intereses políticos que actuarían sin contrapesos regulatorios, así lo advirtió Carlos Salazar, presidente del CCE. Bajo el argumento gubernamental de impulsar un sistema eléctrico más confiable, la distribución de energía desde centrales caras y que están fuera de mérito se incrementó con beneficio directo de la CFE pese a su muy poca transparencia. Si México decide apostar por la producción y uso de hidrógeno verde, se tiene entonces una capacidad de hasta 22 terawatts intasables en el país, así lo dijo William Jensen, asesor técnico de la Alianza Energética entre México y Alemania. La economía mexicana habría registrado 2 trimestres consecutivos con caídas el año pasado y en consecuencia el país entraría en recesión, anticipó BBVA México. Los ingresos por suministro de bienes y servicios en el comercio de menudeo lograron su mayor avance en 8 meses al aumentar 0.94% mensual en noviembre pasado, esto de acuerdo con cifras del INEGI. Observadores de la OIT, del INE y de la CNDH atestiguarán las votaciones que se llevarán a cabo en la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, los días 1 y 2 de febrero próximos. Cooperativistas del Cruz Azul denunciaron ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a Santiago Nieto, ex titular de la UIF, y a Joseph González, agregado del FBI en México, por el uso indebido de documentos para congelar cuentas de la Asociación Cementera. Presidencia de la República informó sobre la destitución de 3 directores de Segalmex ante la presunta comisión de irregularidades de servidores públicos, proveedores y prestadores de servicios que pudieran derivar en responsabilidades administrativas o penales. Y a partir de febrero se podrá realizar el trámite completo de emplacado en línea en la Ciudad de México. La AMDA pidió a autoridades de la capital
no sumarse al decreto que regulariza autos chocolate. AMLO dijo que está dispuesto a solicitar la intervención del Poder Judicial para facilitar entonces la venta de Banamex para que no demore por litigio de oceanografía. David Colmenares, titular de la ASP, se ocupó más en quedar bien con AMLO que en aclarar el costo de la cancelación del NAIM, por lo que se pedirá un informe sobre el deslinde de responsabilidades ante las diferentes cifras que hay sobre el costo de la cancelación, así lo advirtió el PAN. Y claro, cuando hay 3 avalúos, es difícil, es cuando, como te dicen, cuando tienes un reloj sabes la hora, pero cuando tienes 3, entramos todos en confusión, que es lo que hay en todas las áreas de este gobierno. Por otra parte, Carlos Slim no entrará por ahora al mercado de la televisión de paga, así lo decidió el IFT. Emilio Lozoya continuará preso en el reclusorio norte por el caso de Odebrecht. Sin embargo, un titular federal desechó el amparo presentado por Pablo Gómez, titular de la UIF, contra la libertad provisional concedida a Emilio Lozoya en el caso de agronitrogenados. Y en Zacatecas fueron localizados 2 cuerpos colgados en un puente y un vehículo con 3 cadáveres de policías municipales. Hombres armados que viajaban en una motocicleta mataron a balazos al chofer de un taxi y a su acompañante en la costera Miguel Alemán, allá en Acapulco, Guerrero. Que es por la calor, ¿no? Que aumenta la violencia. 2 policías comunitarios murieron y 4 más resultaron heridos tras un enfrentamiento con un grupo de civiles armados en Buenavista de la Salud, municipio de Chilpancingo, Guerrero también. Cientos de personas marcharon en distintas entidades del país como Baja California, Ciudad de México, Guerrero y Chihuahua, esto con el fin de exigir justicia por los asesinatos de los periodistas Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado López. AMLO envió un equipo especializado de fuerzas federales e inteligencia militar a Tijuana para coayudar con las investigaciones de los homicidios de los comunicadores. Por otra parte, el Ejecutivo Federal declaró que no reconsiderará su propuesta de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá, acusado públicamente de acoso sexual. El atraso escolar incrementó por pandemia de COVID-19. Entre los aprendizajes más afectados están la lectura con hasta 23% y matemáticas con 8%, donde hay alumnos que ni siquiera pueden pronunciar un número de 2 dígitos. Esta información según Mexicanos Primero. Durante el año pasado, el año 2021, 25 estados del país reprobaron en materia de transparencia respecto a la información sobre el gasto que ejerce el sector salud, reveló el índice de transparencia de gasto en salud de las entidades federativas del año en curso 2022. Por tercer día consecutivo, después del cateterismo que le practicaron a Andrés López, pues él practicó béisbol, estuvo ahí en el Parque de la Alianza en Iztapalapa, dando vueltas con una gorrita roja, y me parece muy bien que el presidente cuide su salud, porque vamos a recordar, es el presidente, como parte de la estabilidad nacional, es que el presidente esté bien y ojalá y se recupere pronto. Por otra parte, el primer mandatario usó sus redes sociales para felicitar al ex beisbolista dominicano David Ortiz, Big Papi, por ingresar al Salón de la Fama de las Grandes Ligas. México recibió la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, un grupo de integración con Colombia, Perú y Chile, en una conferencia en la que se firmó un acuerdo comercial con Singapur, lo que le permite convertirse en el primer estado asociado del organismo. Y Estados Unidos entregó una respuesta por escrito a las demandas de Rusia sobre seguridad, pasos claves en el frágil proceso diplomático, mientras tropas rusas realizaron nuevos ejercicios militares por tierra y mar cerca de Ucrania. Washington urgió a sus ciudadanos a abandonar Ucrania, dadas las continuas tensiones con Rusia y la situación de seguridad impredecible de la nación de Europa del Este.
Y el juez liberal Stephen Breyer, el magistrado de mayor edad en la Corte Suprema de los Estados Unidos, se jubilará a finales de junio, lo que permitirá o le abrirá la puerta a Joe Biden para cumplir con su promesa de campaña de poder nombrar a una mujer. La Fed de los Estados Unidos mantuvo estables las tasas de interés a corto plazo en un rango de 0 a 0.25% y reiteró intenciones de subirlas a mediados de marzo, el último giro hacia la eliminación del estímulo para moderar la inflación que viene muy elevada. La Organización Mundial de Comercio, OMC, autorizó a China a imponer aranceles a productos de Estados Unidos por valor de $645 millones en represalia por medidas anti-dumping norteamericanas en una disputa que se remonta al 2012. Michelle Lujan Grisham, gobernadora de Nuevo México, se convirtió en profesora sustituta en medio de la escasez de personal que enfrentan las escuelas en los Estados Unidos, esto por el aumento de casos de la variante Omicron del coronavirus. Y un hospital estadounidense rechazó a un paciente para trasplante cardíaco porque no estaba vacunado contra el coronavirus. Estados Unidos también envió 400 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a países necesitados como parte de su promesa de donar más de 1.100 millones de inyecciones. El mundo registró 21 millones de nuevos casos de coronavirus la semana pasada, que es el peor dato semanal desde el inicio de la pandemia, así lo declaró la Organización Mundial de la Salud. Por otra parte, Francia aprobó una nueva ley que prohíbe las llamadas terapias de conversión y autoriza penas de hasta de 3 años de prisión y multas de 45,000 euros para quienes empleen esta práctica desacreditada científicamente para tratar de cambiar la orientación sexual o la identidad de género de las personas LGBTIQ. Recuerdo estas terapias que hacían en la época de Freud, que electrocutaban a los pacientes, ¿no? Y que les hacían una cantidad de maltratos con tal de que pensaran como ellos quisieran. No podemos mantener a una persona que tiene una orientación sexual, obligarla a cambiarla. Es porque es parte de su libertad. Y por último, el Papa Francisco dijo que los padres de hijos homosexuales no deben condenarlos, sino, al contrario, ofrecerles apoyo, porque aquí lo que tiene que regir siempre, de verdad, es el amor. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Ya estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía con nosotros. Yo soy Dore Ferriz, estoy aquí a nombre de Pedro Ferriz de Con y vamos a hablar de temas súper importantes para nuestro país, como es la revocación de mandato y todas estas irregularidades que se están presentando en materia de firmas ante el INE. Y tenemos con nosotros al representante del PAN ante el INE, justamente para hablar del tema, Víctor Hugo Sondón. Te saludo con todo mi cariño. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenos días. Hola, Dore, ¿qué tal? Muy buenos días. Con el gusto de poder estar aquí contigo esta mañana fría. Sí. Y un saludo a todos tus seguidores, a todo tu auditorio. Ay, Víctor Hugo, te lo agradezco. Estar aquí con los Ferriz. Te lo agradezco muchísimo y de verdad que da mucha paz poder platicar contigo y que nos vayas a decir qué está pasando con esto de las firmas que venían alteradas para la revocación, todas las acusaciones que se le han mandado al INE. ¿Qué podemos esperar de todas estas anomalías, Víctor Hugo? Permíteme contextualizar un poquito ahí para la información un poco más generalizada y entro con mucho gusto a todas las anomalías que sin duda alguna son relevantes. Recordemos que esta revocación de mandato menciona que se tiene que obtener el 3% de las firmas de la lista nominal de electores. Al día de hoy son 91.940.000 ciudadanos, por lo cual el requisito a cumplir corresponde a 2.758.000 firmas. El plazo para poder recabar estas firmas fue del 1 de noviembre al 25 de diciembre del 2021. Cabe destacar algo, Dore, muy importante. Se supone que quienes promueven la revocación de mandato son personas que están inconformes con el desempeño del presidente de la República o el gobernante que se ha puesto a consideración de esta revocación de mandato. Sin embargo, estas firmas fueron recabadas por organizaciones que fueron creadas de última hora por parte del partido político Morena
y que obviamente su conformación pues tiene muchas dudas. En esta etapa del 1 de noviembre al 25 de diciembre se llevó a cabo toda una campaña, como si fuera una campaña de reelección del presidente de la República, cuando la ley dice que por pérdida de confianza se podrá llevar a cabo esta revocación de mandato a petición del 3%, por lo menos, de todos los inscritos en el padrón electoral, lo que nos lleva a que esto ha sido una total y completa simulación, Dore. Se inicia esta recolección a través de una aplicación, pero desde el gobierno y con el apoyo de su partido pelearon y presionaron a la autoridad electoral para poder recolectar las firmas en papel, pues para poder manipular de mejor manera, porque obviamente la app tiene que cumplir ciertos requisitos de geolocalización, firma, el cruce con el padrón, con la lista nominal del Registro Federal de Electores, y sabían pues, que iba a ser muy complicado para ellos el poderlo llevar a cabo. Y por ello es que impugnan este acuerdo del Instituto Nacional Electoral para que puedan recabar las firmas. Lo curioso es que inventaron un par de asociaciones, como te había yo referido, nosotros las llamamos fantasmas porque su conformación fue precisamente para este tema. Con estos antecedentes de organizaciones fantasmas y al servicio de ellos mismos, con la estructura partidista y gubernamental, reunieron firmas. Vimos todo el despliegue que hubo a nivel nacional, que también queda la duda, ¿quién pagó todo eso? Porque montaron carpas, sillerías, sonidos, tenían en algunos lugares hasta personas que amenizaban los eventos y que en todo momento estuvieron transquiversando la verdadera naturaleza de la revocación de mandato, porque ellos no lo llamaban renovación de mandato, ¿no? En vez de ratificación. Sí, o sea, le transquiversaron todo el entorno, la naturaleza para la que fue creada la revocación de mandato, y en todo momento dijeron ratificación de mandato, que ahí ya hay un engaño y está viciada, porque atenta directamente contra el requisito indispensable que tienen que cumplir, que es la petición ciudadana, donde ni los partidos ni el gobierno pueden intervenir. Sin embargo, el gobierno y su partido estuvieron interviniendo, hicieron exactamente lo contrario, ya que con tiempo, dinero y esfuerzo, fueron ellos y sus agrupaciones los únicos que promovieron estas firmas. Pero fíjate, lo relevante de todo este tema es, ¿qué pasa con lo de las firmas? Se dio cuenta de irregularidades, por lo menos en 851 firmas presentadas, que supuestamente de apoyo ciudadano para la revocación de mandato. De estas corresponden a 15,000 con suspensión de derechos políticos. ¿Qué quiere decir esto de la suspensión de derechos políticos? Presos. Entonces nosotros no entendemos cómo fue que lograron capturar firmas para la revocación del mandato de personas que están privadas de su libertad. Entonces eso nos llama a creer que montaron también módulos adentro de los reclusorios y capturaron sus firmas. Esto es relevante. Y no tan solo eso, sino que al corte del 22 de enero se incrementó a 704 presos. O sea, siguieron recabando firmas de gente privada de su libertad. Pero aquí hay otro tema. Al corte también del 22 de enero firmaron 18,000 difuntos. Entonces no tan solo el despliegue se realizó en plazas públicas, en domicilios, sino que también montaron módulos de captura de firmas en los panteones. Esa es una gran ofensa, porque de todo lo que ellos se han quejado durante mucho tiempo, que la propia oposición se ha quejado durante mucho tiempo, en donde hasta los muertos votaban. Sí, entonces, eso que a nosotros nos vienen señalando como conservadores, que nosotros somos los conservadores, pues parece que ellos son los conservadores porque siguen conservando las mismas mañas en donde los muertos votaban anteriormente y ahora firman para la revocación de mandato. Mediante esta aplicación, el INE apuntó que se recibieron 1,382,000 firmas, de las cuales se identificaron 186,000 inconsistencias, donde las más recurrentes fueron la firma no válida, o sea, un símbolo distinto o nombre distinto, que representó un número de 19,966 con foto no válida, o sea, persona distinta, con una cantidad de 88,000. Eso quiere decir que intentaron suplantar identidades. Entonces, entre la suplantación de identidades
entre los muertos que firmaron y los presos que también firmaron, hay una gran cantidad de anomalías. Como podemos ver, esta revocación de mandato es otro instrumento de manipulación de este gobierno y de su partido. Un gasto millonario, esto bastaba, Dore, con que se hiciera una encuesta con un gran muestreo a nivel nacional. De verdad no se hubiera gastado en una encuesta de esta índole de 500 a 1 millón de pesos en su totalidad, y con eso saber si la gente quiere que se vaya o no se vaya el presidente. El presidente fue electo por 6 años. Yo no estoy en contra de estos elementos de participación ciudadana, son indispensables, son muy importantes, pero cuando devienen de manera natural, cuando la gente verdaderamente es quien lo está solicitando, y no para aprovechar, hacer una campaña política electoral a favor del presidente a destiempo de época electoral, y con la única finalidad de mantener al presidente dentro de la opinión popular de una mala forma. Entonces, esta simulación, desafortunadamente, ese instrumento de participación ciudadana lo convirtieron en una simulación de campaña política del presidente de la República. Sí, Víctor Hugo, y aparte también todo perfila a la desacreditación del INE, a hacer de un sistema democrático una cantidad de corrupción sin precedentes, y con un principio. La revocación de mandato la propuso el presidente en ese momento durante su campaña, y o sea, fue todo su idea, y ahora les recortan, los coartan, en fin, se está desviando la idea de lo que es la democracia, Víctor Hugo. Es correcto, y aparte, como bien lo dices, ha servido para continuar ese ataque permanente y continuo en contra del árbitro electoral, el Instituto Nacional Electoral, cuando esto únicamente es un vínculo. La revocación de mandato es un vínculo entre sociedad, ciudadanía y autoridad electoral, nada más. La ley establece claramente que no podrán intervenir partidos políticos ni ninguna instancia de poder, o sea, del gobierno federal, gobiernos de los estados o gobiernos municipales. Y aquí vemos un despliegue descomunal y muy evidente, muy claro, en donde el gobierno federal, el partido político Morena, sus gobiernos de los estados, sus gobiernos municipales, se dedicaron a hacer ese despliegue ofensivo de recursos para esta captura de firmas en todo el país, la creación de estas organizaciones fantasmas. Entonces, un cúmulo de irregularidades, Dore, que de verdad es muy lamentable que un ejercicio tan importante de participación ciudadana como es una revocación de mandato, como lo fue en su momento la consulta popular, lo estén desvirtuando esa naturaleza de participación ciudadana que alimenta, como bien lo dices, la democracia en nuestro país. Sin embargo, nosotros seguiremos señalando, seguiremos denunciando todas las irregularidades, y una cosa muy importante, seguiremos apoyando al Instituto Nacional Electoral, porque muchos años y muchas generaciones costó a México llegar a este punto en donde tenemos una autoridad electoral confiable. A veces falla en contra de los partidos políticos y no nos gusta. Pues sí, ni modo, pues esa es la función del Instituto Nacional Electoral. Pero lo que sí debemos de reconocer, porque aparte déjame decirte una cosa, el reconocimiento del Instituto Nacional Electoral y la popularidad del Instituto Nacional Electoral, la confianza que tiene la sociedad en el Instituto Nacional Electoral está por encima hasta del propio presidente de la República. Claro. O sea, si lo podemos decir más claramente, tiene mayor aceptación el Instituto Nacional Electoral que el propio Andrés Manuel López Obrador en nuestro país. Eso seguramente, o sea, eso sí, Víctor Hugo, sí. Oye, y nada más, ¿tú cómo ves? ¿Qué crees que vaya a pasar con este tema de la revocación? ¿Cómo tú estando dentro de toda esta oleada, cómo ves en qué pueda terminar esta historia? Mira, es muy importante la pregunta que me acabas de hacer, Dore, porque para eso está establecido también que para que sea vinculante los resultados que emanen de la revocación de mandato, se debe de haber acreditado, mediante la participación directa en una urna, del 40% del total del padrón electoral. Tú recordarás cuando la consulta popular se practicó, se llevó a cabo, fue una ínfima participación, a la gente no le interesó participar en la consulta popular de juicio a funcionarios del pasado, más o menos así decía la pregunta. Tú recordás que una pregunta muy rebuscada que solamente leyéndola 2 o 3 veces se podía entender a qué se referían.
Fue un fracaso total la consulta. Fue un éxito la organización por parte del Instituto Nacional Electoral, pero fue un fracaso en la participación ciudadana. Entonces aquí el reto que tienen en este momento es que cuando se lleva a cabo esta revocación de mandato tiene que participar, para que sea vinculante la decisión, tiene que participar el 40% del padrón electoral, lo que nos lleva a, pues a lo mejor vaticinar que si esto no sucede, pues le van a seguir echando la culpa al árbitro electoral porque aparte no le dieron la cantidad de dinero requerida, porque esta es una elección como si fuera una elección constitucional para presidente de la República. Se tiene que hacer un despliegue de las fuerzas del instituto tal y cual se hacen en una elección como la que se hizo en el 2018, en donde salió electo el actual presidente de la República. Claro. Sin embargo, no cuentan con los recursos para poderlo llevar a cabo. Entonces la fuerza, si no Hacienda no responde al llamado del Instituto Nacional Electoral para que aporte los recursos faltantes, lo más seguro es que tengan que disminuirse las fuerzas de toda la estructura en todo el país para la revocación de mandato, y seguramente acusar al Instituto Nacional Electoral de que que fueron ellos los que bloquearon o impidieron este ejercicio democrático. Pero queda muy claro que la responsabilidad finalmente es del grupo mayoritario en la Cámara Federal, que son los diputados federales de Morena, que son los que no quisieron aprobar la partida presupuestal suficiente para poderla celebrar de la forma en como es adecuado esta consulta, esta revocación, y también decirlo que si Hacienda no da respuesta, que tiene hasta el último de este mes para poder responder si da el recurso faltante, porque todas las economías que realizó el INE, ahí están, ya las puso a disposición para que se lleve a cabo la revocación de mandato, y tuvieron que quitar, que en algún momento hablaremos, si tú me lo permites, de este tema, todo lo que tuvieron que eliminar de las funciones que tiene que llevar a cabo el INE para poder llevar a cabo este esfuerzo económico y poder dar una parte de lo que cuesta, es el costo de la revocación de mandato, y la otra está en las manos de Hacienda, o sea, está en las manos del gobierno federal. Y de los ciudadanos. Está en las manos de López Obrador. Y de los ciudadanos, de nosotros, claro, de participar. Exacto, tenemos que mover la ola. Entre todos nosotros tenemos que empujar el agua para mover la ola, así es que contamos con su participación ciudadana, banda, todos ustedes, y por lo pronto, Víctor Hugo Sondón, gracias por estar con nosotros el día de hoy, todo nuestro cariño. Dore, muchísimas gracias, un saludo también a tu papá, gracias. Y de verdad que este espacio de los Ferris es muy necesario para todos los mexicanos y las mexicanas, de verdad, muchas felicidades. Muchas gracias, Víctor Hugo, con todo nuestro corazón, gracias. Gracias a todos, hasta pronto. Hasta pronto, muchísimas gracias. Ahí lo tienen, Víctor Hugo Sondón, representante del PAN ante el INE. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. La renuncia de Dante Delgado es una decisión que le costó seguramente muchísimo trabajo y es un acto de valor, y nos vamos a poner en comunicación con Roberto José Pacheco, que ya está con nosotros en la línea. Mi querido Roberto, ¿cómo estás? Mi estimada Dori, te saludo con mucho gusto este jueves. Efectivamente, la comisión legislativa que se creó en la Junta de Coordinación Política del Senado el pasado 23 de diciembre y con el objetivo de investigar abusos de poder en el estado de Veracruz, se tambalea ante la renuncia del presidente de esta instancia, el senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. En su pronunciamiento el día de ayer, Dante Delgado dice que su decisión obedece a que un grupo de legisladores de Morena han externado su rechazo a los trabajos que realiza precisamente la Comisión Legislativa Especial. Esto es lo que dice el senador Dante Delgado. Si Morena utiliza su mayoría para acallar las voces disidentes, para impedir que la justicia se haga valer y proteger a un gobernador criminal, nosotros vamos a convocar a las ciudadanas y ciudadanos para impedir que en Veracruz siga prevaleciendo el abuso de poder y la impunidad. Bueno, en este mensaje a los medios de comunicación, el senador veracruzano Dore, quien es el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, afirma que los senadores que se oponen a la comisión especial traicionan su juramento y a sus votantes por defender a un mandatario estatal autoritario e incompetente. Visiblemente molesto, el senador veracruzano argumenta
que algunos legisladores morenistas no han entendido que la justicia no depende de las instrucciones que reciban desde Palacio Nacional. Nuevamente la postura de Dante Delgado. Afortunadamente existe un Poder Judicial Federal autónomo que históricamente le ha corregido la plana al Legislativo, ha puesto en su lugar al Ejecutivo y garantiza los derechos de los ciudadanos. Bueno, Dante Delgado en este mensaje emitido ayer dijo que durante los trabajos de esta comisión especial se elaboró de manera exhaustiva y se documentaron, Dore, 84 casos de violaciones de derechos humanos en la entidad veracruzana. Y en contraste, el que está celebrando, es obvio, es ni más ni menos que el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, quien ya dijo a través de sus redes sociales que esta comisión especial es ilegal. Esta comisión que está herida de muerte. Dore, mi reporte. Muchísimas gracias, Roberto José Pacheco. Estaremos muy al pendiente de todo lo que acontezca. Y por lo pronto, un saludo con todo nuestro cariño. Igualmente, Dore, un abrazo. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias. Híjole, sí, esto de Dante es doloroso. Para que tengas el dato. Central FM. Equilibrio. Estamos de regreso, gracias por estar en sintonía con nosotros a través de la plataforma de tu elección. Yo soy Dore Ferriz, estoy aquí a nombre de Pedro Ferriz de Con. Y me encanta de repente tener la oportunidad de platicar con ustedes y echarnos un clavado al universo, ver lo que está sucediendo. Y hoy vamos a hablar de un nuevo descubrimiento que tuvieron a través del telescopio Hubble, en donde encontraron un hoyo negro que crea estrellas, que hace las estrellas. Y bueno, los agujeros negros, como ustedes lo saben, son más bien conocidos por tragarse la luz, ¿no? Por tragarse las estrellas, por devorar todo lo que brilla alrededor de ellos, y funcionan como una especie de trituradores de basura celestial masivos ahí en el espacio. Y en un giro, los astrónomos que utilizan este telescopio espacial Hubble, que es una belleza, descubrieron que estos objetos celestiales energéticos también tienen un lado nutritivo. Seguramente tienen un yin y un yang, y a lo mejor están hasta polarizados. Eso todavía no se sabe, pero esa es mi teoría. De un lado de este hoyo negro está el nacimiento de estrellas. Ahora, para que nazca una estrella se necesita la densidad de una nube de gas y de polvo conglomerada que crea una corriente que tiene que ser a fuerza proporcionada por este agujero negro, que seguramente desencadena este espectáculo que están viendo ahorita en pantalla, que parece como una especie de fuegos artificiales, y en realidad es un creadero de estrellas. Entonces se utiliza este telescopio espacial Hubble y se logra observar este agujero negro en el corazón de una galaxia enana que se llama Hensey 210, así se llama, del que llamó muchísimo la atención a los científicos porque está creando estrellas. En lugar de devorarlas, las está haciendo. Y encontraron que este agujero negro contribuye de una forma impresionante a la tormenta de fuego de la formación de nuevas estrellas que tienen lugar en esta galaxia, que está a 30 millones de años luz de distancia en la constelación austral que se llama Pyxis. Y esto también demuestra la teoría que en su momento tuvo Albert Einstein, que no tenía la forma de comprobar que existiera, pero era la expansión continua del universo, la creación continua del universo con las ondas que provocan que vaya expandiéndose. Y luego, bueno, hace 10 años esta galaxia provocó también un debate muy importante sobre las galaxias enanas, porque se decía, ay, es enana, es como los planetas enanos, ¿no? O sea, no tienen vida, no tienen a lo mejor tanto poder o tanta potencia a nivel universal. Y no, resulta que sí, porque ahí hay una producción masiva de estrellas que poco a poco entrará en expansión como debe de ser y formará seguramente nuevos planetas y hasta nueva vida. Y con esta información que se me hace... O sea, imagínense, nosotros, el mundo, con los problemotas que nos cargamos. Sí, ya te imaginas a Dios con sus galaxias. Uy, hay una crisis en Pyxis. Hay COVID en el planetita Tierra. Pero es impresionante cómo
cuando tienes la capacidad o te atreves a ver lo que hay en el espacio exterior, también te das cuenta de lo que nosotros tenemos la capacidad de crear, recordando que el universo tiene estas redes que forman galaxias, que al mismo tiempo esas mismas redes se hacen en nuestro cuerpo a modo de neuronas. Entonces, todo lo que ves afuera, de alguna u otra manera, está dentro de nosotros. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, equilibrio. Y por supuesto que desde luego que sí tenemos los deportes. Alex Reyes, voy contigo. Te saludo, Dore, muy buenos días. Buenos días. Gusto en saludarte. Me contagia tu optimismo, Dore, y eso pues es importante para iniciar el día. Oye, la semana pasada en este espacio platiqué con Raúl Zurutuza porque se confirmaba el cuadro espectacular del Abierto de Acapulco, sin duda alguna el mejor cuadro, y quería reconocer y platicar con Raúl. Hoy quiero hacerlo con Gustavo Santoscoy, director del WTA 250 en Zapopan, que también está ya listo para iniciar dentro de 3 semanas. Y en las últimas horas se confirma una noticia, me parece muy importante y que habla muy bien de la organización, habla muy bien de México, por lo menos en el tema deportivo y como país, como siempre luciéndose México en el tema de ser anfitrión, tratar muy bien a las y los jugadores que vienen. Y bueno, pues creo que vale mucho la pena. Gustavo Santoscoy, me da mucho gusto saludarte, muy buenos días. Destacar que México tendrá la presencia de una mujer que hizo historia de esas maravillosas hace unos meses en el US Open, entre otras figuras. Emma Raducanu, la británica, estará en el Abierto de Zapopan, cosa que es una extraordinaria noticia. Gus, muy buenos días. ¿Qué tal, mi estimado Alex? Buenos días y gracias por la oportunidad que siempre nos das y nos permites llegar a todos los radioescuchas a través del deporte, y encantados, como lo comentas, de tener a Emma Raducanu en Guadalajara. Es una noticia muy importante, pero habla también, y esto al igual que se lo pregunté a Raúl, te lo quiero preguntar a ti, habla de una gestión importante, no nada más es tener el torneo y esperar a que vengan, hay que hacer una labor muy importante con la WTA, con representantes de jugadoras, con las propias jugadoras, y parece que después de lo vivido en los últimos meses con las finales, el año anterior, el 250, ya muchas jugadoras a nivel mundial empiezan a levantar la mano para venir a Guadalajara en especial. Sí, bueno, ya nuestra tercera edición del Abierto de Zapopan, ahora es el Abierto Akron Zapopan, en el que es la sensación Emma Raducanu, y bueno, también tenemos otras tenistas, y como lo comentas, es gracias al historial que México está adquiriendo a través de este deporte. Saben las tenistas que son bien tratadas en México, saben de la capacidad de organización, y sobre todo, bueno, este torneo fue el que nos dio la apertura y la puerta para traer las finals el año pasado. Entonces, para nosotros es muy importante hacerlo de una manera muy profesional, que las jugadoras se sienten contentas, que la organización esté perfecta. Y bueno, vamos a ver qué pasa esta semana, del 21 al 27 de febrero, el torneo 250 de la WTA, y también tenemos otras sorpresas por ahí de algunas jugadoras. Sí, ya también ahora, justo mientras platicaba, estábamos viendo las imágenes, perdió en la madrugada Madison Keys, la norteamericana, ante Ashley Barty, que está en un nivel maravilloso, la australiana, pero es otra de las invitadas. Madison Keys, semifinalista ahora en Australia, y también la campeona defensora, ¿no? La española Sorribes, que pues algo llama entre México y España, a pesar de, ya sabemos, entornos difíciles en el tema político, pero las españolas también ven a México de una manera muy agradable, y regresa la campeona. Sí, así es, como dices, Madison Keys, que ahorita en la madrugada jugó las semifinales del Australia Open, también está dentro del cuadro principal, una jugadora que ha estado entre las mejores del mundo, semifinalista pues del US Open, ¿no? Le ganó a Paula Badosa, le ganó a Krejcikova, dos grandes jugadoras que estuvieron aquí en los últimos meses, así que vamos a ver un espectáculo grande. Y sí, como dice Sara Sorribes, la española que se coronó y actualmente tiene el ranking 35, el año pasado logró semifinales del 1000 de Miami, es una jugadora potente, así que yo creo que el cuadro está bastante completo, tenemos buenas jugadoras, y el torneo, pues yo creo que va a estar bastante bien con todo esto lo que estamos preparando. Hay un tema que hemos platicado en varias ocasiones, es
que la iniciativa privada está ávida de torneos de esta naturaleza, haciendo a un lado lo que sabemos generalmente tratan de encontrar un espacio que es el fútbol, pero estos torneos que posicionan a México a nivel mundial te han acompañado bien las empresas, la iniciativa privada, Gus. Sí, claro, digo, son esfuerzos mutuos de todos, del gobierno, de Zapopan, de Jalisco, de la iniciativa privada, porque son eventos que venden al país, son eventos que se ven en más de 150 países, estamos transmitiendo lo glorioso que es nuestro país, así que yo creo que es un conjunto de bondades que nos da México, grandes empresarios y buen gobierno y bueno, una buena organización. También te quiero comentar que está la Sloane Stephens, que fue ganadora del US Open en el 17, en 2017, así que aquí tenemos pues prácticamente 2 campeones del US Open enfrentándose en Zapopan. Pues qué gran noticia, Gus. Ya entiendo y me platicaba parte de tu equipo que los boletos empezaron a volar a partir de las últimas noticias, ¿no? Entonces hay que apurarse para quien quiera ver buen tenis en la rama femenil. Sí, afortunadamente la venta va muy bien. Hemos estado en contacto con la mesa de salud. Es importante el ingreso del estadio, su certificado de vacunación o su prueba de COVID negativa. Y bueno, estamos en una capacidad del 60% de su capacidad. Así que ahora más que nunca los aficionados del tenis que estén por Guadalajara, que estén en Zapopan y que quieran ver tenis grande de mujeres, pues que asistan, compren sus boletos porque el evento ya está en puerta. Pues te mando un abrazo, Gus. Muchas felicidades por la organización previa y ojalá y seguramente así será durante el torneo. Será igual el año pasado, en los últimos años, donde Zapopan puso su nombre a nivel mundial y seguramente así será en este 2022. Ya en 3 semanitas arranca el torneo. Te mando un abrazo y enhorabuena por lo que has conseguido allá en el tenis en Zapopan. Te lo agradezco mucho, mi Alex. Te espero ver por acá, como siempre, tu casa y un enorme abrazo y saludo te mando. Muchas gracias. Gracias, Gustavo Santos Coy, director del torneo WTA 250 en Zapopan. Dore, también hoy es un día importante. México regresa a la actividad en la eliminatoria después del cierre que a nadie tiene contentos y que ponen predicamentos de cierta forma en la calificación. Hoy a las 6 de la tarde en Jamaica, México visita a los de la isla. Ojalá le vaya bien, no juega el Chucky Lozano por tarjetas, no está Raúl Jiménez por lesión. A ver si Funes Mori despierta, Henry Martin también, la selección mexicana necesita empezar a tener buenos resultados en este 2022 y este es el primero de 3 juegos en fila que podrían posicionarlo ya con boleto en la mano prácticamente o poner en serios predicamentos a la calificación rumbo a Qatar 2022 y por supuesto que a nivel mundial hay muchísimos partidos rumbo a la justa mundialista de este fin de año. Dore, te mando un abrazo, saludos a todo el auditorio con mucho cariño y aquí estaremos muy al pendiente el día de mañana, ya previo a lo que ocurra el fin de semana. Buenos días, una pausa, seguimos con más. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM, equilibrio. Y ya para terminar, platicarles que la economía mexicana muestra una clara tendencia a la baja y se estima que en diciembre pasado no habrá tenido crecimiento, así lo aseguró Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México. El indicador oportuno de actividad económica anticipaba 0.56% de crecimiento para noviembre, pero el INEGI reportó que solo creció el 0.35% y dijo Heath en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. En caso de que se apruebe la reforma eléctrica, el sector inmobiliario industrial se vería afectado, dado que se podría detener más bien las inversiones para la construcción de nuevos espacios, alertaron así los expertos del ramo. Para regresar a categoría 1 en seguridad aérea, México requiere duplicar el presupuesto y evitar reformas que no fortalecen el marco normativo de este rubro, así lo coinciden especialistas. Pleno de trabas y obstáculos derivados de lo que consideran una digitalización baneada, los pequeños comerciantes mexicanos anticiparon un fracaso del nuevo régimen simplificado de confianza que pretende integrar a más contribuyentes a la formalidad
y de pago de impuestos. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en tu casa Central Equilibrio. Yo soy Dore Ferriz, estoy aquí a nombre de Pedro Ferriz de Con. Los esperamos el día de mañana. Me despido a nombre de este maravilloso equipo de trabajo. Pasen un maravilloso día, recordando que tú creas tu propio destino. Hasta mañana. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio.